el 29º Seminario de Federalismo Fiscal. El licenciado Ernesto Resch, de la Universidad Nacional de Cuyo, le va a tocar moderar los siguientes trabajos. De Córdoba. De Córdoba, perdón. Le va a tocar moderar este panel que va a estar compuesto por María Gabriela Ábalos, que va a hablar sobre federalismo fiscal, coparticipación y desarrollo humano. Miguel Asensio, sobre desequilibrios y autonomía financiera provincial en Argentina, cuantificando su evolución. Y Braceli y también Rosana Jan Castaño, sobre los temas principales determinantes fiscales y económicos que condicionan las relaciones interjurisdiccionales en el nuevo contexto de gobernanza. Licenciado Ernesto, usted sirve para moderar este panel. Bueno, como decía un amigo mío gallego, antes de hablar voy a decir un par de palabras. Los autores tienen un periodo establecido de 15 minutos para cada presentación. Les ruego que se atengan ese tiempo para poder dar lugar a preguntas. El primer trabajo que vamos a escuchar corresponde, ¿tu nombre es María? María Gabriela. María Gabriela Ábalos, sobre federalismo fiscal, coparticipación y desarrollo humano. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente a quienes organizan este seminario, en realidad a quienes son un poco el alma mater de este seminario, empezando por Alberto Porto, siguiendo por Miguel Ángel, que está aquí al lado mío, por los dos Marcelos que han tenido un rol pero tan importante en esta organización. Realmente es un honor para mí poder participar una vez más de estos encuentros tan productivos. Y quiero especialmente agradecer a la organización de esta universidad y en este caso el agradecimiento a Graciela y por Graciela a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí y que han colaborado tan bien para que todo esto funcione y funcione muy bien. Bueno, vengo de la provincia de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza, y quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones en torno a federalismo fiscal, coparticipación y desarrollo humano. Lo que he preparado tiene que ver con introducir algunas cuestiones a modo de diagnóstico, con absoluto respeto a quienes desde la economía saben seguramente muchísimo más que yo, los economistas, pero para poder hacer un abordaje en términos de cuál es la situación en que nos encontramos en relación a la coparticipación, formular algunas propuestas al respecto y unir todo esto con el desarrollo humano. Les decía algunas referencias rápidas en términos de la Argentina, extensión territorial, nuestros 2 millones y tanto de kilómetros cuadrados, nuestros 46 millones de habitantes, mostrándonos claramente una densidad poblacional muy baja, unido a una gran desigualdad en la distribución poblacional, donde conocemos que en un porcentaje de aproximadamente un 20% del territorio vamos a encontrar más del 60% de la población, y muestra en una Argentina con una densidad poblacional muy baja, pero con una tasa de urbanización muy alta, mostrándonos, por ejemplo, el ejemplo del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, con una concentración del 37 hasta el 40% de la población. Y fíjense a qué distancia se encuentra el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran San Miguel de Tucumán, una distancia considerable entre una y otra. Esto supone que por encima de esta línea celeste vamos a encontrar concentrado más del 90% de población de la Argentina, y fíjense cómo la zona centro es la que va a tener la mayor concentración poblacional, y que claramente, como ya referenció nuestro querido doctor Antonio María Hernández, estamos en presencia, como dijo Martínez Estrada en este famoso libro de 1940, de un enano macrocefálico, esa Argentina, con esa concentración poblacional y esas piernas raquíticas. Fíjense que en relación al Producto Bruto Interno también visualizamos una concentración regional muy marcada, que va de la mano
de esta concentración poblacional, donde Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe, nuestros 3 distritos con mayor aporte, y luego aparece, por ejemplo, Neuquén, donde los recursos naturales marcan considerablemente ese porcentaje, y en el caso de mi provincia, que comparativamente con San Juan, recién les diría que en estos años estamos empezando a caminar en relación a lo que la producción minera puede aportarle. Pero encontramos claramente una relación directa entre la concentración poblacional y la riqueza. Y esto, medido en términos regionales, nos va a dar esta muestra claramente conocida: región pampeana, con una concentración de más del 70% del PBI, versus Patagonia, con recursos naturales, NOA, Cuyo y el NEA. Fíjense la tremenda desproporción en el aporte al Producto Bruto Interno. Y esto, en términos de federalismo, ¿qué nos muestra? ¿O cuál es el desafío? Recordarán ustedes que hablar de la forma de Estado federal supone tener clara la descentralización del poder en el territorio, más de un orden de gobierno, donde de ese federalismo dual de nación y provincias de 1853, caminamos luego, con la reforma constitucional de 1994, una mayor descentralización del poder en el territorio, y acá el homenaje a Antonio María Hernández como convencional constituyente del 94, que incidió positivamente en estas regulaciones, donde la descentralización no se encuentra con nación y provincia, pero le sumamos la Ciudad de Buenos Aires con su régimen de gobierno autónomo y las autonomías municipales dentro de cada una de estas provincias. Y el debate en términos a la descentralización y distribución de competencias, porque encontrarnos con 4 órdenes de gobierno autónomos tiene que llevarnos a visualizar de qué manera le otorga la misma Constitución o contiene la misma Constitución la distribución de competencias que permita darle contenido a ese cuerpo de autonomía. Y en los términos del federalismo en relación a lo que supone en términos de descentralización, lo que la Argentina nos va a mostrar primero son estas desigualdades entre estados provinciales, más extensos, menos extensos, más poblados, menos poblados, que a su vez impacta en riqueza, aportes al Producto Bruto Interno, en gastos. Estas realidades son propias de todo Estado federal, que justamente la forma de Estado federal lo que busca es lograr igualar estas desigualdades, lo que busca es lograr dar respuesta a esta complejidad que en rasgos amplios y rápidos les he mostrado. Y otro dato distintivo de nuestra forma de Estado federal es que tiene notas unitarias. Y esto en lo fiscal va a aparecer claramente perfilado en el texto y en la práctica. Fíjense que de lo fiscal claramente cito a Alberdi en términos de tener claro que la formulación que implique más de un orden de gobierno tiene que ir acompañado, y Alberdi lo vio desde el comienzo con claridad, con un tesoro. Y esta distribución de competencias tributarias aparece en nuestro texto constitucional desde 1853, donde lo que me interesa marcarles para el abordaje de coparticipación tiene que ver con que el texto histórico, artículo 4, que no se modifica con la reforma del 94, nos muestra un tesoro nacional integrado con recursos que originalmente supusieron adscribir a un modelo de separación de fuentes tributarias. Esto suponía que estos recursos del artículo 4 correspondían a la nación por delegación provincial y que no cabía pensar en ningún tipo de conflicto con, en ese caso, solo el Estado provincial, atento a que eso delegado era lo único que la nación podía tomar en sus manos. Sin embargo, la evolución de uno de estos recursos, contribuciones directas y contribuciones indirectas internas, la práctica institucional argentina fue llevando al cambio de modelo. Dejamos de tener sobre estos recursos un modelo de separación de fuentes para caminar hacia un modelo de concurrencia. Tengan en cuenta 1890, 1930, hitos especialmente a tener en consideración porque comenzó la nación a crear contribuciones indirectas internas 1890, a partir de 1932 contribuciones directas. ¿Por qué esta rápida referencia que quiero hacer? Para que visualicemos
en términos de estado de la cuestión, que nos encontramos con la nación ingresando en la recaudación de contribuciones y o impuestos provinciales, los directos y los indirectos internos, llevándonos a una concentración en la recaudación, donde de los 10 impuestos más importantes en la Argentina, fíjense, 8 están en manos de la nación, donde IVA, ganancia, tiene claramente una presión fiscal considerable. Y de esos impuestos nacionales, entre comillas, vamos a visualizar que 2 de ellos, IVA y ganancias, son originalmente provinciales. Y si a su vez esto lo cruzamos en relación al gasto público, hoy ya lo vimos, ya lo dijeron, también acá hay una evolución donde la nación con mayor concentración de ese gasto público entre el 14 y el 23, como están viendo, luego avanza 24 y 25, y lo dijeron muy bien en el panel de la mañana, hacia una reducción del gasto público, pero sigue teniendo en sus manos la nación el mayor porcentaje. Y esto nos lleva a que analicemos en la coparticipación, y fíjense lo que les coloco, de impuestos provinciales, directos e indirectos internos. ¿Qué formulación tenemos que tener clara para analizar el diagnóstico? Primero, la desigualdad que marcó nuestro federalismo, pero que en términos de coparticipación nos muestra provincias chicas, poco pobladas y muy poco productivas, con un mayor aporte per cápita versus las más grandes, las más pobladas, las más productivas. ¿Será esto así? Bueno, fíjense que si analizamos presupuestos de algunas provincias argentinas, vamos a ver que en varias de ellas hay una dependencia en sus presupuestos provinciales de fondos nacionales. Y en esto, fíjense algunas acá especialmente enumeradas, luego supone que la coparticipación per cápita en esta ecuación de las provincias más grandes, más productivas, más pobladas, nuevamente aparece la falta de beneficio para ellas, en términos de son las que menos reciben per cápita, versus aquellas, las más chicas y menos pobladas, que reciben mayor porcentaje. Y si esto a su vez lo visualizamos en términos de empleo, ¿qué vamos a encontrar? Que esas provincias, a su vez, las más chicas, menos pobladas, las menos productivas, las que más reciben per cápita, son las que menos control en términos del empleo público presentan, versus las otras que sí tienen una ecuación más equilibrada entre empleo público y privado. Y si a su vez analizamos la respuesta al acceso a los servicios básicos, también encontraremos que aquellas con presupuestos muy dependientes de aportes nacionales son las que peor salen en el en el censo 2022 en términos de agua, cloaca, gas, y si a eso le sumamos educación, servicios sanitarios, pobreza, alfabetismo o analfabetismo, encontraremos que, por ejemplo, la brecha con la Ciudad de Buenos Aires asciende a más del 90%. Esto nos lleva a ir formulando algunas ecuaciones conclusivas. Por ejemplo, las provincias más ganadoras del régimen de coparticipación, como lo tenemos hoy, son las más chicas, que a su vez presentan en general, y con todo respeto, serios déficits democráticos, déficit en relación a desarrollo humano, pobreza, educación, salud, versus aquellas otras provincias que menos reciben y que claramente tienen un estándar diferente. Y esto, ¿a qué nos lleva? Para ocupar mis 5 minutos finales, me lleva a formular una serie de propuestas. Propuestas que tienen como base los principios liminares de todo país federal. Subsidiariedad, solidaridad, buena fe federal, reiterado por la doctrina y por la jurisprudencia argentina. ¿Qué propuestas? Bueno, me sumo a la interpretación que hace el convencional constituyente, la interpretación auténtica del texto. Nada de pensar en consenso como exigencia para la sanción de la ley convenio de coparticipación, porque el convencional constituyente no colocó la exigencia del consenso, de la unanimidad, ni siquiera para la reforma constitucional, donde la mayoría más agravada, 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. De ahí que unanimidad no pueda ser esgrimida como exigencia para la ley convenio. En cambio, sí, el arribo a consensos mayoritarios de la mano del mismo artículo 75-22, que exige en cada Cámara mayoría absoluta para aprobar esa norma. ¿Y esto qué implicaría en términos numéricos? Que para comenzar esos acuerdos previos del 75-2 bastaría como piso
con un acuerdo de 13 actores, donde tengamos nación, las 23 provincias y la ciudad autónoma, 25 actores, teniendo 13 por lo menos. Y estoy pensando en las provincias, por ejemplo, del centro, las provincias que vimos, que son las que mayor aportan, que podrían traccionar ese primer modelo de consenso. Pero, ¿consenso respecto de qué? Bueno, podemos pensar en una norma única de coparticipación o bien en distintos regímenes de coparticipación, porque utiliza el plural el convencional constituyente. Por lo tanto, podría acordarse mayoritariamente distribución para un impuesto y no para otro, IVA por un lado, ganancia por otro, con distintas formulaciones de porcentajes. Y esto unido a una distribución territorial, donde hasta se fijara para la región de Cuyo una distribución determinada. Esto unido claramente a la necesidad de la responsabilidad y del control, la accountability en términos de rendición de cuentas, justificación del uso de los gastos públicos, eficacia, transparencia, cláusulas de responsabilidad fiscal, equilibrio fiscal, por supuesto control del gasto público, con premios y castigos, donde podrían pactarse reajustes quinquenales, decenales o cada la cantidad de años que entre las partes acuerden para premiar a aquellas provincias que lleven a cabo todas estas pautas de control y que mejoren en la prestación de servicio para que entonces con esa premiación tengan un incentivo para continuar. Pero antes de esto, ¿sobre qué base? Que aquí también se preguntaba. La reforma del 94 ya lo fijó. Los porcentajes a la sanción de la Constitución del 94 no se pueden tocar. De ahí que lo único que podrían reclamar las provincias que no acuerden es ese respeto por los porcentajes al 94. Y para finalizar, ¿qué es lo que busca la ley convenio de coparticipación? En mi opinión debe buscar desarrollo regional porque está en el 75-19, desarrollo humano porque está en el 75 inciso segundo como criterios subjetivos de reparto, porque está en el presupuesto en el inciso octavo y porque el desarrollo humano también está en ese inciso 19, en el inciso 17 para los pueblos originarios, en el artículo 41 para el ambiente y por supuesto las provincias involucradas también aquí. Todo sobre la base de solidaridad, sostenibilidad, sustentabilidad y la dignidad humana a la base. Y termino con Sarmiento, y ahora sí termino. Estando en la tierra de Sarmiento, ¿cómo no citarlo? Y lo cito desde Visión Mendocina, porque ese libro que ven ahí, Sarmiento y su pensamiento constitucional, lo escribió un grupo de mendocinos liderado por Dardo Pérez Guilú, y rescato de Sarmiento esta formulación que hace. Sarmiento dice, ¿cómo se forman las ideas? Y yo aquí formularía en este seminario, ¿cómo salimos de este seminario con una construcción de ideas en términos de coparticipación, interpretación constitucional, federalismo fiscal? ¿Cómo se forman las ideas? Y Sarmiento dice, yo creo que en el espíritu de los que estudian sucede como en las inundaciones de los ríos. Diríamos acá en Cuyo como el riego, porque no sabemos tanto de inundaciones como sí de riego, que las aguas al pasar depositan poco a poco las partículas sólidas que traen indisolución y fertilizan el terreno. Bueno, este seminario espero que fertilice el federalismo fiscal argentino para que a ese Sarmiento lo podamos honrar desde acá, desde San Juan y desde este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el trabajo de Miguel Ángel Asensio y Florencia Martino, denominado Desequilibrios y Autonomía Financiera Provincial en Argentina, cuantificando su evolución. Miguel, somos todos oídos. ¿Recordás que son 15 minutos? No, bárbaro. Mirá que no alcanzo para pegarte una patada. Pero... Yo si quiero. Bueno, vos le pegás. Yo. Bueno. ¿Con cuál apretás para pasarla de esta, no? Con este. Ok, bueno, tratando de ser muy riguroso con el tiempo, tengo la ilusión. Quisiera decirles de que, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación a las autoridades organizadoras y por supuesto a todos los que han tenido que ver con este esfuerzo que hace la Universidad Católica de Cuyo. Y al mismo tiempo saludar y agradecer la presencia de los colegas que hoy están presentes, así como del público en general.
El trabajo que yo les presento, que realmente es lo que ocurre, yo lo presento porque en realidad ha habido una tarea muy importante de la licenciada Florencia Martino, correlativa con algunos otros trabajos para su tesis, y que ella ha llevado adelante sobre todo las tareas de cálculo, vinculado específicamente a un problema que ha sido levantado en algunas federaciones avanzadas, y en este caso particular por la Federación Australiana. No es que quiera necesariamente que nos encajonemos ahí, porque siempre estamos pensando en Argentina, pero es trabajar sobre la noción de desequilibrio fiscal, que ha tenido varias enunciaciones. Yo creo que lo están viendo ahí. No lo están viendo. Los desequilibrios fiscales a los que se alude usualmente cuando se discute federalismo fiscal son los de tipo horizontal y vertical. Cuando se alude, como lo está definiendo ahí el profesor Bird, que vino varias veces a la Argentina, diría que era un amigo de la Argentina, y que tuve la honra que me recibiera en alguna oportunidad en mis viajes al exterior. Cuando se habla de desequilibrios horizontales se está pensando en lo que ocurre en un mismo nivel de gobierno, digamos el caso de las provincias argentinas o el caso de los municipios, o sea, lo que ocurre dentro de un mismo nivel de gobierno, donde hay ricos, pobres, menos pobres. Y cuando hablamos de desequilibrio vertical, estamos pensando en lo que ocurre entre niveles de gobierno, típicamente en Argentina y en estos países que ellos estudiaron antes que nosotros. En cuanto a estas medidas cuantitativas, el gobierno nacional o federal y los estados, provincias o Länder componentes. Cantones en Suiza, la subdivisión de segundo nivel a la que nos estemos refiriendo. Entonces, a eso yo me traje acá un pequeño machete en el trabajo completo, donde agregaba Bird que en el primer sentido de desbalance se lo calificaba también como brecha fiscal. ¿Cuál es la brecha que hay entre lo que tenemos, a eso vamos a llegar, los ingresos que podemos tener de fuente esencialmente propia y lo que viene de fuente ajena, básicamente transferencias nacionales? En algunos casos, como el alemán, puede haber transferencias verticales que vienen de abajo, no necesariamente de arriba, pero aquí hablamos precisamente, cuando aludimos al tema vertical, de brecha fiscal. No llego usualmente. Y en cambio, cuando nos estamos refiriendo, vuelvo a insistir, al mismo nivel, estamos pensando en que, en todo caso, Mendoza tiene una mejor situación de ingresos per cápita que La Rioja, o que Córdoba tiene una mejor situación que Formosa, que se puede medir en términos de ingresos fiscales per cápita o en términos directamente de producción económica per cápita. Esos son los horizontales. Lo que también, y me apresuro a decirlo ya, indica que si hubiera una buena política regional respetando alguna de los principios que planteó el doctor Hernández hoy, planteados en nuestra Constitución, es decir, tener una política de equilibramiento entre regiones, a lo largo no solo va a reducir los desequilibrios horizontales, sino que también va a afectar el famoso desequilibrio vertical, porque va a potenciar a la masa de los segundos niveles de gobierno o terceros niveles, sea el cual estemos estudiando. Entonces, lo que hacemos aquí es ver cómo cierto famoso coeficiente planteado por un australiano, o sea, me quedé un ratito en Australia, que fue Hunter, un profesor universitario, elaboró para ver cómo sería el desbalance vertical, porque se habla del desbalance vertical y no termina de aparecer una medida concreta, es tal porcentaje o tanto por uno, para analizar en cada país. Entonces, lo que nosotros hicimos surgió como inquietud con los trabajos con la licenciada Florencia Martino, ver, y bueno, ¿qué pasaría con aplicar este viejo índice de Hunter, porque es de la década de los 70 del siglo pasado, que tuvo mucho que ver con la situación de Australia? ¿Y por qué insisto con Australia? Porque Australia es una federación fuertemente centralizada en materia de ingresos. O sea, los impuestos importantes lo tiene el gobierno federal, como llaman los países anglos, nosotros diríamos el gobierno nacional.
Entonces, esa situación obliga luego a que a los escuálidos o más frágiles ingresos propios que logran recaudar los estados en Australia o las provincias en Argentina, haya que agregarle transferencias de distintos tipos, donde aparecen las condicionadas, las incondicionadas y hasta eventualmente el endeudamiento. En nuestro caso, obviamente, entre las no condicionadas incluimos a la coparticipación. Habría una discusión muy interesante si cabe hablar de transferencia o no. Creo que con pleno derecho las provincias tienen derecho a decir que eso no es una transferencia, sino que es un simple giro de recursos que en realidad le eran mucho más propios, pero ahora menos a partir de la concurrencialidad de los indirectos en la Constitución del 94. Pero bueno, en última instancia es un giro que viene de una dependencia, en este caso nacional. Ahora, ¿de dónde surgía, y si quiero seguir con los australianos, el poner énfasis en ver, y bueno, cuál era, por eso el título de nuestro trabajo, la autonomía propia dura, o pura y dura, como dirían nuestros amigos españoles, de los estados australianos, si comenzábamos a depurarla de los componentes que venían vía transferencia de algún tipo, esas transferencias, para quedarnos con, en última instancia, la cruda realidad. Recaudo unos pesitos, diríamos, y el resto, en muchas de las provincias argentinas, básicamente coparticipación, ¿no? Traído a la realidad argentina. La realidad australiana, con fuerte centralización de los principales impuestos en el gobierno federal o nacional, algo así ocurre. De hecho, en un estudio que Canadá, mucho menos que Estados Unidos, que de hecho, por ejemplo, Estados Unidos, desde tiempos del presidente Nixon, no aplica la coparticipación, o sea, el revenue sharing, hay una idea muy concreta del vivir con lo propio en Estados Unidos, y si te hace falta plata, te mando plata, sí, pero con transferencias condicionadas, con destino condicionado. No dinero que fluye libremente hacia las jurisdicciones receptoras, son condicionadas. Bueno, digamos que ahí está un poco la herencia confederativa muy fuerte del armazón luego federal norteamericana. Pero en concreto, Hunter es australiano. ¿Y qué ejemplos, qué vocablos utiliza Hunter? Yo sé que quizá vaya muy rápido, pero son sumamente interesantes. Paso rápido por ahí. Y es que Hunter está trabajando en la década de los 70 todavía bajo lo que fue de algún modo denominado por algunos, y le voy a pedir a Antonio que esté listo para corregirme, fue denominado por algunos, por ejemplo, Bill Wright en Estados Unidos, tiene una traducción española, como federalismo de separación, es decir, diríamos en Argentina, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no es cierto? Algo así. Quiere decir de que cada nivel de gobierno en un auténtico federalismo tiene que producir niveles propios e independientes de los otros niveles de gobierno, pero especialmente del gobierno federal, porque está la idea de no caer bajo la dominación o la dependencia del gobierno federal. Entonces, a partir de ahí aparece esta idea de gran influencia en toda la teoría de los grandes autores anglosajones, de este autor que yo estoy citando hoy, que es el profesor Kenneth Ware, Sir Kenneth Ware, luego, pero que es australiano, y que plantea específicamente palabras como esta, que el principio federal requiere que el gobierno general y los gobiernos regionales, o sea, los intermedios, las provincias o estados, de un país, sean independientes uno del otro, dentro de sus esferas, claro. No deben ser subordinados el uno al otro, pero coordinados entre sí, claro. Si no, no habría posibilidad de funcionar de una nación. Hoy agregaríamos que esa palabra coordinación hay que enriquecerla con los vocablos concertación, consenso, etcétera, pero que coordinación en el buen sentido no niega. Pero fíjense qué fuerte. Claro, en una época donde creo que la última edición de la obra de Ware es del 64, que es la que yo conseguí en algún momento de mis viajes al exterior, todavía en los 70, cuando Hunter, profesor creo que de la Universidad de Shaftesbury en Australia, produce su coeficiente,
Weir va a seguir agregando este tipo de cosas. Se sigue de ello, del principio federal que él plantea, que el gobierno federal y los regionales deben cada uno tener bajo su propio control independiente recursos financieros suficientes para desempeñar sus funciones exclusivas. Está pensando realmente en ese federalismo de separación muy marcada, cosa que, bueno, puede, ya sabemos luego, incluso pensando en federalismos como el alemán, incluso muchos de los que conocemos, el nuestro propio o el suizo, donde hay a veces que es inevitable realizar algunas tareas conjuntas con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales, por supuesto. Y después agregaba, cada uno debe estar financieramente coordinado con el otro. Por supuesto, esto es absolutamente elemental, si no, no tenemos nación. Pero va a agregar, si ustedes me permiten, para poder escaparnos de Weir, que es el que incide sobre esta escuela australiana e incide en buena parte de los autores anglosajones luego, por ejemplo en Bird, este profesor que yo le cito que lleva una ilustre prosapia por sus visitas a la Argentina, dice las transferencias, o sea, yo diría, este es el Weir 2, fue demasiado fuerte allí, y el propio Bird va a decir cuando lo comenta, y que pueda existir hoy la posibilidad de que cada nivel de gobierno o cada miembro de una federación tenga recursos a su disposición, autónomos y propios, que le permitan cumplir con todas sus funciones, es un poco difícil. Y ya tenía en la mano las estadísticas de su tiempo, de los fines de los 70, de los 80, donde decía que en la mayoría de las federaciones hay una ayuda, al menos de algún tipo, de otro nivel, sea de tipo horizontal o sea de tipo vertical. Entonces el Weir 2, como yo le llamo, es un poco menos exigente y dice, admite que existan transferencias. Entonces dice, las transferencias, si ellas han de tener el rango de fuentes independientes, está pensando en transferencias absolutamente independientes, sin condicionamiento, o sea, quedan afuera las transferencias condicionadas, no deben depender, por supuesto, de los buenos deseos del gobierno contribuyente, o lo que dicen los anglos, el donor, el donante. Yo te doy tantos pesos para esto, o te los doy para nada, para lo que quieras. Es el gobierno donante. Deben ser contribuciones obligatorias acerca de las cuales el gobierno contribuyente no tenga ningún poder discrecional. Con lo cual caemos en nuestro revenue sharing para los anglos, caemos en nuestra coparticipación. O sea, me permito anticipar que la solución para tener independencia sin órdenes sería la coparticipación de impuestos, más allá que le llamemos o no transferencia, que pueden, obviamente, dentro de las pautas constitucionales y de la legislación, tener uso libre por parte de los receptores. Entonces, ahí va a aparecer Hunter tratando de aplicar todos estos conceptos y va a inventar un coeficiente que está en el tercer nivel de, ahorro un poco de tiempo, de conceptos que yo coloco ahí, y donde se dice que él sugiere tres coeficientes B1, B2 y B3. Nosotros hemos descartado directamente el B3, porque en realidad el B3 es casi igual a considerar el B2, donde en el B1, a lo que sería 1, que sería equivalente al 100% de todos nuestros recursos, le quitamos todos esos recursos que en realidad dependen de alguna manera del control del gobierno central, incluido el endeudamiento. Esto también es un poco complejo. A veces no vamos a depender del gobierno central cuando hay que pedirle autorización para hacer préstamos en el exterior, en Argentina, o cuando vamos a depender de un banco argentino, pero igualmente tampoco es mío el ingreso. Voy a decir en qué lo gasto, pero va a haber un banquero detrás en última instancia. Entonces, si vamos quitando de a poco esos coeficientes, vamos a tener un sustraendo de la renta 100% menos 30% de recursos ajenos, a todo esto le llamo ajenos, sobre el total de gastos, digamos 30, 40%, y ahí nos va a dar que realmente nuestros ingresos puros van a ser un 40%, un 50% sobre los que tenemos auténtica capacidad de decisión. ¿Qué es lo que diríamos en la provincia argentina? Recursos propios. Pero que en este esquema, el esquema de Hunter sería recursos no controlables de ningún modo por el gobierno central, y en los otros que puede haber alguna capacidad de control.
Y entonces ahí aparecen las dudas. Bueno, ¿cómo construimos un Hunter a la Argentina? Entonces lo que nosotros hicimos fue poner dos posibilidades. Una, simplemente quitando las transferencias condicionadas acá en el sustraendo y diciendo que todo lo demás de alguna manera es bastante autónomo, yendo incluso más allá que el propio Weir, no solo la coparticipación, sino algún otro recurso, hasta el endeudamiento, donde no tuvo nada que ver el gobierno nacional. Y otro sería ser muy exigente, es decir, toda la plata que no es mía, incluso la plata que viene de coparticipación, porque cuidado, la coparticipación viene libre, pero después de que alguien me pudo ganar a mi provincia en la votación en el Senado o en la Cámara de Diputados, donde no era ese el coeficiente que yo quería. O sea que está bien, es demasiado quizás sofisticado, pero no es el coeficiente que me llega, el porcentaje, no puede no tener que ver con la satisfacción específica de una jurisdicción como tal. Entonces podemos decir, creyendo en el Weir 2, sí, pero puedo hacer lo que quiero con esa plata, lo pongo como recurso propio, o decir, me voy al más exigente y decir, no, solamente mis impuestos, por mi propia legislación provincial, son los propios y todo lo demás se va afuera, que es lo que nosotros hicimos. Por ahora esto es muy primario, tuvimos muy poquito tiempo para empezar a trabajar en esto, vamos a ver si lo podemos seguir. Todas estas cosas llevan un tiempo terrorífico, muchísimo Excel, muchísimo, y bueno, y por eso entonces es muy importante la tarea de Florencia, que no sé si me está viendo, pero que yo sigo agradeciendo. Por eso les puedo transmitir más la parte teórica que la parte cuantitativa. Entonces, vamos a ver qué nos dio, porque en el que nos dio, nosotros hicimos dos hipótesis. Una, suponiendo que además del gobierno nacional hay una especie de gran provincia, que es la sumatoria de todas las jurisdicciones, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prácticamente ha sido una suerte de entenado en términos de coparticipación, con el cual yo estoy de acuerdo, pensando en términos históricos, pero que bueno, algo recibe y bueno, pelea con uñas y dientes por lo que recibe, por unas disposiciones bastante modernas, ya no me acuerdo bien cuáles eran, muy cercanas. Uno, considerando a la Cava fuera del gobierno nacional como una jurisdicción provincial más allá de que obviamente no se la denomina provincia, pero tiene algunos aspectos muy importantes en su autonomía. Y luego, otra hipótesis donde sacamos a la Cava. ¿Por qué? Porque metiendo la Cava dentro, de pronto me da una autonomía financiera, o sea, un coeficiente de Hunter bastante masticable, diríamos, en términos gastronómicos. Pero claro, una vez que la sacamos a la Cava y nos quedamos solo con las 23 provincias, ahí se ve, volvemos a pensar en Félix Luna, ¿no? Buenos Aires y el país, Argentina y su tiempo, no sé si esto fue de un autor que no me sale ahora, o la famosa obra del historiador norteamericano James Covey, que dijo una ciudad y una nación. Una ciudad, no quiero usar la palabra contra, pero que de alguna manera funcionó durante mucho tiempo, quizás no de una manera voluntaria por parte de sus habitantes, pero a veces claramente por parte de sus gobernantes, legislando y operando en términos de una autonomía que obviamente la beneficiaba, incluidos los habitantes que podían no entender nada o no saberlo. Entonces, van a ver cómo cambia enormemente el coeficiente, porque claro, es prácticamente, se autofinancia la Cava. Entonces, peguemos un saltito y veamos el gráfico, y entonces ustedes van a ver ahí el coeficiente de Hunter, que me mide las dos cosas, porque si me dice que tengo muy baja autonomía financiera en términos fiscales, lo que me está diciendo es que tengo una gran dependencia. Y si me está diciendo que tengo poca dependencia, es que tengo una gran autonomía. Esto es bastante elemental. El agujero hacia abajo es lo que ocasionó en este coeficiente, que fíjense, ahí es misérrimo, un 20% para... nosotros ponemos, digamos, ahí autonomía genuina, porque sacamos la sacamos a Capital Federal,
pero en arriba sí está Capital Federal. Entonces ven la diferencia, que parece de que, bueno, pero tenemos bastante plata. No, está la Capital Federal adentro, ¿no? Y la historia es que en el fondo se produce, allá hay un problema, un descenso. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver. Y la otra cosa que se nos ocurrió, que además de apartar a la capital, nos preguntamos, con esto que se ha estado discutiendo esta mañana, y que puede incidir en los debates coparticipatorios, si es que después de 30 años, Antonio, porque 96 a 26, en realidad el 96 se cumplió el plazo para... Claro, en diciembre del 96. Miguel, está liquidado. Out. Entonces, ponemos el problema de las regalías, que ayudan un poco a mejorar la situación. Se va la línea hacia arriba, hay un poquitito más de autonomía, y especialmente en algún punto levantó la autonomía para todas las provincias entre un 5 y un 7%, si suponemos que se gasta todo, lo cual aparece una discusión, si vamos a hacer un fondo noruego, como decía Riazu hoy, si lo vamos a gastar el 50%, si va a ir todo a gasto corriente, o si ese activo que extraemos del suelo lo reemplazamos por otros activos que tengan la misma productividad. Hay un problema posterior con el gasto, pero es muy difícil que un gobernador rico en regalías no vaya a querer usar un poco de eso que extrae como regalía. Bueno, esto lo podemos pasar, y bueno, y acá terminamos de nuevo. Fíjense cómo sube allá arriba casi hasta el 60%, donde con medias móviles trienales el color azul es cóncava con la ciudad autónoma, pero lo que es más real es el de abajo, que se llegó a una situación de catástrofe aún con alguna ayuda nacional, y fíjense cómo ha ido descendiendo hacia prácticamente, hasta el 2024 teníamos datos, pero como hemos hecho medias móviles, nos quedamos en el 2023. Esto es muy grosero, es un esfuerzo cuantitativo que tiene que ver con aquello que intuyó un profesor australiano de un país que tiene algunas facetas en cuanto a su colosal, importancia del gobierno federal para montar su sistema. Para terminar, tanto este sistema, el australiano como el canadiense, que se han terminado de mencionar, tienen en el fondo un elemento de racionalidad extraordinario. Si habrá transferencias, esas transferencias necesitan tener costos estándar, porque ¿cómo le transferiríamos a Ciudad Autónoma, donde puede ser de que haya servidores públicos que ganen el doble de lo que gana una provincia donde se gana la mitad? Entonces, eso requiere una extraordinaria maquinaria estadística, y también en la materia impositiva. ¿Cuáles serían los ingresos impositivos estándar para luego darle la diferencia de lo que podrían haber recaudado, que es el caso de Canadá? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Escuchamos ahora a Braceli y Giancasaño sobre principales determinantes fiscales y económicos que condicionan las relaciones interjurisdiccionales en el nuevo contexto de la gobernanza. Sí, está bien. Ahí, ponela en el medio para que lo podamos ver las dos. Muchas gracias. Un minutito. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya también muy agradecida de poder participar en estas jornadas, por la organización que ha sido impecable, y la riqueza de los trabajos, que realmente es importante poder compartir estos momentos y estos eventos, ¿no? Bueno, mi nombre, como vamos a exponer las dos, soy Silvana Braceli, y junto con Rosana hemos venido trabajando, y hoy vamos a tratar en este breve tiempo, de mostrarles algunas ideas de lo que un poco entendemos puede seguir para seguir aportando en este tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver con la ley de coparticipación.
poco planteándoles cuáles han sido los objetivos que nos planteamos en el trabajo, que entendemos que simplemente generar elementos que permitan para enriquecer este debate, ¿no? En primer lugar, destacar la importancia de analizar el problema de la asignación de recursos desde una visión integral, teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen en el modelo de equilibrio general. Es decir, entendemos que no nos podemos quedar para resolver este problema que ya tiene data de 1996, que no lo podemos resolver, es simplemente discutiendo la ley de coparticipación, que es uno de los sistemas de coordinación financiera, sino que entendemos que el problema tiene que avanzarse hacia un análisis integral y al menos poner en la mesa de debate todos los mecanismos de asignación de recursos. Por ello, la idea del trabajo es, en primer lugar, generar una proposición y, por el otro lado, generar elementos que permitan conocer el posicionamiento de las 24 jurisdicciones, provincia y CABA, en el marco de los distintos regímenes o de los distintos mecanismos de asignación de recursos nacionales y la situación fiscal interprovincial. Y por el otro lado, generar elementos que permitan conocer el posicionamiento de cada jurisdicción en un conjunto de indicadores económicos y sociales. Bueno, como arrancaba y un poco lo que venía diciendo, en un sistema federal como el que nosotros tenemos, conviven distintos niveles de gobierno y conviven distintos mecanismos de asignación financiera. Acá tenemos un presupuesto nacional, 24 presupuestos, 23 provinciales y el presupuesto de CABA, y más de 2.250 gobiernos locales que tenemos que articular en conjunto con los distintos sistemas de coordinación financiera. En este sentido, entendemos que la propuesta que debiera avanzarse debiera, en primer lugar, y un poco siguiendo lo que dice el artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución Nacional, es que poner en debate algunos temas prioritarios antes. En primer lugar, el modelo de desarrollo del país. Debemos consensuar, porque los instrumentos no son buenos ni malos, sino en función de los objetivos que nos planteamos. Tenemos que discutir hacia dónde queremos ir, y que la herramienta de coparticipación sea un instrumento más, uno de los tantos instrumentos para poder ayudarnos. El papel de los bienes públicos en el modelo. El modelo de ocupación territorial. Hemos hablado, y ya hemos hablado en las exposiciones anteriores, el problema de heterogeneidad, la distribución heterogénea que tenemos a nivel poblacional, y entonces son temas que tenemos que poner en la mesa a la hora de dar una solución a este problema. La distribución de funciones, competencias y servicios entre nivel de gobiernos. Ya y en varias exposiciones se ha ido hablando de cómo ha venido produciéndose mayormente los procesos de descentralización. Especialmente ha habido un retiro del gobierno nacional en muchas de las funciones, recargando a los gobiernos provinciales, y también los municipios han ido asumiendo a lo largo de los últimos 20, 30 años muchísimos más roles de lo que eran tiempo atrás. Y todo eso no ha venido acompañado con una rediscusión de todo lo que tiene que ver con el sistema de financiamiento. Está la autonomía, y la autonomía muchas veces tiene que venir de la mano con el recurso económico. Y en el último término, el tema del sistema tributario, ¿no? Por ahí se hablan todos estos temas aisladamente y no en un todo. Creemos que la solución, y más para poder solucionar el tema de esta discusión de suma cero, si nos circunscribimos exclusivamente al sistema de coparticipación, es que tenemos que poner en la mesa todo. Y como segunda parte de la propuesta metodológica es las bases para la distribución secundaria. Y ahí tener en cuenta distintos aspectos. Por un lado, voy a pasar rápido la filmina para los recursos asignados por los distintos mecanismos de coordinación financiera entre niveles de gobierno. Ahí vamos a hablar de régimen general, regímenes especiales. Pero, a su vez, tenemos que tener en consideración cómo se asignan los gastos nacionales, cómo se asigna el presupuesto nacional territorialmente.
los gastos reales, transferencias, y cómo se asignan los subsidios, o lo que podemos entre paréntesis poner subsidios implícitos, gastos tributarios y regímenes de promoción. Y a eso agregarle el origen de los recursos, el estado de situación de las necesidades públicas en cada jurisdicción, el comportamiento histórico, para empezar a trabajar con el tema de premios y castigos, o sea, un poco lo estaban hablando, las causas del actual posicionamiento actual en cada una de las jurisdicciones y el análisis de contexto. En base a estos aspectos, nosotros hemos ido generando un trabajo de investigación que trata de ir analizando distintos elementos. Yo voy a avanzar en algunos y va a continuar hablando la doctora Jan Casaño, que permiten que lo que están tratando es simplemente dar luz o generar, digamos, elementos para este debate. Entonces, arrancamos viendo... ¿qué pasó acá? Ahí. El posicionamiento de las 24 jurisdicciones en el marco de los distintos sistemas de asignación de recursos nacionales. Y ahí vamos a tener presupuesto nacional. Rápidamente voy a mostrar algo de los regímenes de las transferencias, los regímenes de coordinación financiera, y por último el tema, voy a hacer una breve alusión a los gastos tributarios y los gastos tributarios. En el caso del presupuesto nacional, nosotros estamos haciendo un trabajo, acá no lo vamos a ponderar, pues no había tiempo, pero hemos hecho un trabajo desde el 2004 al 2025. Acá voy a mostrar básicamente algunos aspectos del presupuesto nacional 2025. Ahí vamos a ver la heterogeneidad que existe y cómo la dispersión que tenemos entre lo que reciben cada una de las provincias argentinas, concentrando más del 50% del gasto nacional en Buenos Aires y Cava, ¿sí? Y bueno, si lo miramos esto en materia de pesos por habitantes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe casi 3 veces y media o 4 veces lo que reciben las de menores, las provincias peor posicionadas. Un poco, este es uno de los temas, ¿no? Empezar a ver cómo se está posicionando cada una de las provincias en el presupuesto nacional. Acá he hecho simplemente un ejemplo mostrando cómo se posicionan y vemos las brechas que hay entre máximos y mínimos y promedios. Un poco como venimos de la provincia de Mendoza, está destacada un poco la provincia y ahí he puesto, he graficado las 5, la apertura del gasto por objeto institucional y he tomado los cinco, digamos, ministerios que mayor peso relativo se llevan, que entre todos llevan el 88% del presupuesto, y vamos viendo las brechas significativas que hay entre unos y otros, ¿no? Acá mostramos la asignación de recursos de los regímenes de coordinación financiera nacionales, ¿no? En primer término, el régimen de coparticipación, que representa el 91% de los regímenes de coordinación financiera, de todos estos, el 91%. Una cosa interesante que hemos visto cuando estábamos analizando desde el 2004 al 2025 es la pérdida. El sistema de coparticipación es el más importante, pero estos regímenes en el 2004 representaban los regímenes especiales, que eran más bien todas las transferencias con afectación específica, ya sea FONAVI para la vivienda, el tema energético, regímenes especiales para obra pública, pasaron de representar del 21,2 al 4,6%, o sea que han ido teniendo una pérdida de participación relativa. Y acá lo que hemos hecho es juntar un poco y ver, sin entrar en grandes números, un poco está para generar los análisis y ahora no tenemos tiempo para desarrollarlos, ¿no? Pero vamos viendo el gasto, la coparticipación y lo comparamos con el posicionamiento a nivel de PBG. Y vamos viendo si hay algún criterio en esta distribución y en esta asignación del gasto, ¿no? Y vemos claramente, sin poder, fue devolutivo, fue redistributivo. En realidad, desde el análisis surge que no hay un único criterio. Hay
tenemos, por ejemplo, provincias en donde tienen un alto PBG por habitante y son, a su vez, muy bien posicionadas en la asignación de recursos, y a su vez tenemos provincias que se da la situación inversa, que tenemos, por ejemplo, como el caso de Entre Ríos o como el caso de Formosa, que está número 22 en PBG por habitante y que tiene niveles altos de asignación de recursos. Es decir, que hay una combinación de distintas cosas. En algunos casos tenemos redistributivos, se ven, y en otros devolutivo. Básicamente el tema institucional y la ubicación, por ejemplo, de las instituciones y la capital federal tiene un peso importante para la recepción de los recursos nacionales. Y por otro lado, como último, para destacar, dejo como para charlarlo el tema de los gastos tributarios. Los gastos tributarios son, en definitiva, gastos que no están explicitados en términos de programas en el presupuesto y que a lo largo del tiempo han ido incrementando su participación relativa. En el 2004 los gastos tributarios representaban el 2,5% del PBI y el 17,5% del total del gasto del presupuesto nacional. Hoy, en el 2025, pasaron a representar el 3,54% y el 21,4% del total. Quiero decirles que ese monto es más que la función que el Ministerio de Defensa, Seguridad, Salud, que mencioné anteriormente. Es decir, son gastos que también tenemos que poner sobre la mesa, son los regímenes de promoción y diferimientos o exenciones impositivas que no están sujetos a evaluación, que se invisibilizan y que tienen un costo de oportunidad en términos de otras prestaciones. Entonces, además de no cumplir el famoso principio de universalidad, que hace a la transparencia, a la gestión. Y esto también se tiene que poner en tela de discusión, porque no todas las provincias se han visto beneficiadas y estos gastos tributarios no están abiertos territorialmente. Entonces, para ver el impacto. Bueno, los dejo continuar la exposición con Rosana. ¿Cómo toco acá? Con eso. Bueno, el segundo objetivo que habíamos planteado era un poco trabajar indicadores que tenían que ver con indicadores de gastos, de recursos y resultados, indicadores de empleo, deuda pública, presión tributaria, y también queríamos mencionar algo de la organización municipal. Como ven, no nos hemos puesto de acuerdo ni con este panel ni con paneles anteriores, pero toda la temática ha ido más o menos por los mismos indicadores y por los mismos aspectos, abordado más desde el derecho, de un posicionamiento más económico, pero más o menos va todo sobre lo mismo. No me voy a detener mucho más en los indicadores, pero bueno, en el trabajo, para quien lo quiera consultar, hemos trabajado en esta publicación que hemos enviado 2004, 2005, de acuerdo a la información que había, o el presupuesto 2025 o ejecuciones 2024, depende de la disponibilidad de información, pero están analizados entonces los indicadores de gasto en distintas medidas, en pesos por habitante, en ranking, en porcentaje, los indicadores de recursos también en porcentajes y en relación con ingresos totales o con gastos totales para ver el tema de autonomía, y también el resultado financiero o el resultado primario de las distintas jurisdicciones. Algunos gráficos muy rápido para que vean que también algo estuvieron mostrando esta mañana. Si vemos gastos totales y ranqueados, como decía Silvana, hemos marcado la provincia de Mendoza porque el trabajo principal apunta a eso, pero permite comparar con el resto de las jurisdicciones para una toma de decisiones, o de los que están presentes acá, a lo mejor mirarán más San Juan, pensábamos, u otras provincias, pero bueno, en gasto total Mendoza está en el lugar 23, en cuanto al resultado financiero está en el lugar 14, para el 2024 solamente 5 provincias mostraban resultado financiero negativo, y si uno en el trabajo ven el gasto primario, mejora y solamente quedan 3 con resultado financiero primario negativo. O sea que las provincias
esto que un poco culpan a las provincias de algunos resultados. Las provincias han hecho su esfuerzo de ajustar y de tender a minimizar su resultado financiero negativo. Y el último gráfico de la derecha, bueno, ingresos tributarios de origen provincial sobre gastos corrientes. A Mendoza queda como posicionada en uno de los primeros lugares porque Mendoza es, en relación también con la coparticipación, tiene baja coparticipación de impuestos de recursos de origen nacional. Su autonomía depende de sus recursos propios. En el trabajo van a encontrar más gráficos y más detalles. ¿Qué también van a encontrar? Van a encontrarle indicadores, como también mencionaban recién, de empleo, de deuda pública, de medida de distinta forma, presión tributaria, que también estuvieron mencionando. No me voy a detener, solamente para quedar más o menos el análisis que hemos estado haciendo. Gasto en personal en millones de pesos, empezó por habitante, en ranking. Gasto medio mensual, cuánto es el salario mensual en cada una de las provincias, el salario público, ¿no? La cantidad de planta ocupada, empleados cada 1000 habitantes, y si avanzamos un poquito más, para al 31 del 12 del 2024, Mendoza se encuentra en un gasto en personal en el lugar 24. Fíjense que el promedio asciende a 1.800.000 salario mensual, y si vemos empleados cada 1000 habitantes, empleados públicos cada 1000 habitantes, Mendoza tiene 45, Tierra del Fuego 141, Tierra del Fuego tiene superpuesto el nivel provincial y el nivel municipal, y ahora son ya 3 municipios y una comuna, tiene toda esa infraestructura municipal en un territorio pequeño. Ahí aparece San Juan con 59 empleados cada 1000 habitantes. Si se fijan, en el ranking no parece tan mal posicionada la relación de San Juan en cuanto a su gasto en personal. Está cerca del promedio, así que sería un buen argumento para San Juan. Avanzo, si después de alguna pregunta las vemos. Si el stock de deuda interjurisdiccional es stock de deuda sin deuda flotante, también medida en relación a su gasto municipal, a su gasto jurisdiccional, y Mendoza es una provincia con financiamiento, un cierto financiamiento importante con endeudamiento provincial, pero su composición de la deuda tiene una sostenibilidad en el tiempo, que eso es positivo. Y tienen a la derecha la participación de la deuda provincial sobre el total de la deuda provincial de todas las provincias y de la ciudad y de Buenos Aires. Y por supuesto la provincia de Buenos Aires representa el mayor porcentaje de endeudamiento con respecto al total de la deuda provincial. Muy rápido. El otro aspecto que se menciona en el trabajo, que también ha estado a lo largo también de las exposiciones, es esta organización municipal, el reconocimiento de la autonomía municipal ya desde hace años. Las constituciones provinciales han avanzado en la autonomía municipal. Acá la doctora Ábalos es especialista en el tema, o sea, para nosotros es un referente de la autonomía municipal y toda la información que aportan sus trabajos. Nosotros que hemos hecho acá, lo hemos traducido en el marco constitucional, lo hemos llevado a números y a relaciones, y un poco lo que decimos es que si bien hay muchas provincias que han reconocido en su carta, en su constitución provincial, la autonomía municipal, en la práctica eso no se ha estado dando. Entonces, las provincias donde está abajo, que dice existe reconocimiento de autonomía municipal, pero no se ha llevado a la práctica, todos, a ver si marca esto. No, bueno, no marca. En la compu. Bueno, no más. Todos los que están en el 100% de recursos tributarios de origen propio, o sea, lo que está diciendo es que se reconoció la autonomía y no se ha delegado no hay delegación de la potestad tributaria. Capítulo aparte merece Buenos Aires, Santa Fe, que hasta donde habíamos hecho el trabajo el año pasado seguían sin reconocerlo. Han habido avances ahí en cuanto a Santa Fe
y Mendoza, que también Mendoza ahí anda con algunos temas, y bueno, Buenos Aires todavía sigue. Pero también, o sea, esto también forma parte de esta discusión integral de la resolución de la relación entre nación, provincia y municipio. Bueno, y las comunas también, distinta organización municipal. Para ir cerrando, en el trabajo también van a encontrar indicadores económicos y sociales que trabajamos para cada una de las provincias, rankeados por distintas formas de medición para ver también esta heterogeneidad que se da en las distintas jurisdicciones. Y el trabajo hemos rankeado por provincias también y Ciudad de Buenos Aires la tasa de analfabetismo por género. Les quiero decir que, bueno, que mejora en cuanto ha disminuido la tasa de analfabetismo entre mujeres y hombres, mejora más para las mujeres, o sea que vienen estudiando más las mujeres que los hombres, se viene formando más, dicho de paso. La tasa de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, ese es un indicador importante para una nueva discusión de ley de coparticipación, con lo que estuvieron mencionando esta mañana de indicadores dinámicos, también podrían ser tenidos en cuenta. Tasa de desempleo, víctimas de delito, el coeficiente de Gini familiar. O sea, ahora hay muchos indicadores a los que esta mañana se refirieron como dinámicos que podrían servir de base para la reforma o un nuevo ley de coparticipación o un nuevo modelo de reparto. ¿Qué me quedó ahí? Vamos ahí. Bueno, por último, ahí está. ¿Cuáles son los desafíos? 2 desafíos. Un desafío que no podemos dejar de mencionar, que empieza hoy, que no queremos dejar de señalarlo, y otro desafío es cuáles son los desafíos que se vienen para esta Argentina. Que la discusión y la definición de las relaciones fiscales interjurisdiccionales surja como la culminación de un proceso que en forma implícita signifique la definición del modelo de desarrollo país, resultante de un ordenamiento previo de objetivos y que tenga en cuenta todos los mecanismos de asignación de recursos que hemos estado mencionando muy rápidamente y también se ha mencionado en el transcurso de la jornada, aspectos culturales, económicos y sociales de cada una de las jurisdicciones, en eso hemos coincidido la mayoría, un comportamiento histórico de cada jurisdicción de vuelta, o sea, premios y castigos, empieza a aparecer de vuelta todo esto de los premios y castigos para aquellas jurisdicciones que hicieron bien las cosas y aquellas que, bueno, tengan que mejorar o tener una disciplina, y las causas que afectaron el posicionamiento actual de cada jurisdicción. O sea, la discusión, para cerrar, tiene que ser integral y abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles de forma de compensar si que a uno le da mejor y a otro no le da tan bien, de forma de encontrar un equilibrio y para que se pueda volver a discutir o equilibrar el reparto. Bueno, gracias a los autores. Invito a la audiencia a formular las preguntas que deseen. Por favor, digan el nombre y de dónde son cuando pregunten, salvo que lo conozcamos. Muy bien, chicas, me encantó. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo tiene el trabajo subido? Tiene que haber estado muy claro la presentación porque no veo ninguna mano levantada. Bueno, el costo de no hacer preguntas a ustedes porque me van a tener que aguantar a mí. Exacto, me encanta. Muy bien. Si ustedes están de acuerdo. Sí. Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios, pero son también preguntas para que contesten los autores. A mí me parecieron muy interesantes los 3 trabajos, con muchas coincidencias. Nosotros vamos a presentar mañana trabajos realizados por la Unidad de Política Fiscal del Instituto de Economía de la Universidad de Córdoba, con los autores que están sentados ahí atrás. Y coincidimos mucho con Miguel en su enfoque de excluir cava, especialmente para la consideración de los desequilibrios fiscales verticales. ¿Y por qué hay que excluir cava? Bueno, él mostró, si nosotros no excluimos cava, se muestran como una situación mucho mejor. Pero la explicación es muy simple, y estaban creo que en el trabajo que dijo a una de las autores mendocinas,
La razón es muy simple. Los ingresos propios en la capital federal son el 90%, cuando en el resto del país van desde situaciones como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que están entre el 30 y el 45%, a niveles que van al 3, 4, 5% en algunas provincias. La otra razón es que hay muchas empresas productivas que tienen su sede en la capital federal y por lo tanto tributan sus impuestos ahí. Entonces tienen una gran recaudación de impuestos sobre los ingresos brutos. Pero hay otra razón. Buenos Aires es la única jurisdicción, no sé si Tierra del Fuego, en este momento estoy un poco confundido, que recibe su coparticipación no de la masa coparticipable como el resto de las provincias, sino que lo recibe directamente de la capital federal. Y eso también tiene algo de influencia, ¿no? Así que en lo que hace el trabajo de Miguel, te quiero decir, Miguel, que tenemos muchas coincidencias. Bueno, otros aspectos a mencionar es en el trabajo mendocino, cuando hablan de lo que es recaudación de impuestos de la capital federal, 90%. Pero en lo que hay que poner un poco más de énfasis en todos los trabajos, yo veo que en estos trabajos han sido presentados, y eso me gustaría un comentario muy ligeramente, es en el empleo público. Si ustedes se recuerdan, Córdoba estaba en el penúltimo lugar en el empleo público. Y es muy simple, porque el empleo público en Córdoba debe estar en este momento en 30 personas por 100.000 habitantes. Bueno, la relación es, no sé, 30 personas por 100.000 habitantes, sí, creo que es eso. Mientras hay jurisdicciones, especialmente del oeste y del norte, que tienen 180, 200, 300 personas ocupadas. Entonces, hay un problema de inequidad con algunas provincias, pero también hay un problema de un gasto totalmente injustificado en personal. Alguien mencionó, no sé quién de los tres, que las transferencias. Hay que tener mucho cuidado con las transferencias. Recuerden que las transferencias de capital, en general, van condicionadas. Pero las transferencias corrientes es el curro, es lo que se llama en inglés string attached transfers. O sea, yo te doy la transferencia, pero vos me votas en el Senado o en el Congreso las leyes que te paso, ¿no? Eso también habría que mencionarlo. Y debo tener algún otro punto acá que se me pasó. El tema de los desequilibrios fiscales horizontales. Ahí también hay una razón para excluir a la capital federal. Como ese sistema se basa en la recaudación propia y en la recaudación nocional, lo que pasa que si los bastones de las provincias llegan hasta acá, los bastones de la capital federal llegan acá. O sea, que el promedio para hacer la compensación es muy alto porque está en la capital federal, pero eso no refleja la situación real. Esos son los comentarios que quería hacer. Bueno, muy agradecido al licenciado por haber moderado este panel, como así también a cada uno de los disertantes de este hermoso panel. Vamos a pedirle, antes de que pasen a tomar un café, a la señora decana que haga entrega, por favor, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, a cada uno de los expositores que nos han acompañado en esta mesa. Qué amable. Qué lindo. Chicas, felicitaciones. Muy, pero muy bueno. Sí, nos tenemos que juntar. Tal cual. ¿Usted también tiene su distinción o la recibe?
Está bien. Me la llevo al hotel. Sí, me la llevo al hotel. Sería mi graduación de mi. Ah, sí. Sí. En la Universidad de Yoga. Ahí le van a entregar. Ah, bueno, muchas gracias. Venga por acá. Venga por acá. Le hago la pregunta de un defraudismo fiscal. ¿Esto lo paga el sector público o lo paga el privado? Pasa palabra. Un secreto. Bueno, muchas gracias. Ahora sí quedan todos invitados, por favor, a tomar un café para retornar para la última de las conferencias o de los paneles, en este caso, el que va a estar referido a aspectos económicos y fiscales del desarrollo minero argentino.